¿Qué tal? Muy buenas noches, la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Gracias por su preferencia y por permitirnos informarle. Iniciamos. Buenas noches, es un gusto saludarlo. Vamos de lleno a la información. La esperada audiencia de primera declaración de Roberto Barreda se vio frustrada por la sorpresiva renuncia del abogado defensor del supuesto asesino de Cristina Sicavisa. Ahora Barreda tiene 3 días para nombrar a otro profesional del derecho que lo represente y se fijará nueva fecha para la audiencia. Tal y como se tenía previsto, la audiencia de primera declaración contra Roberto Barreda inició en tribunales a cargo del juez suplente del juzgado A de mayor riesgo, Herby Sicay Guerra. Sin embargo, no se tuvo mayor avance ya que la diligencia fue suspendida debido a que el abogado defensor de Barreda, Juan Fernando Martínez, presentó su renuncia al caso. Acepta la renuncia y se le hace saber al abogado Martínez Rivera que no deberá de abandonar la defensa, sino hasta que finalice el plazo de 3 días que le confiere este juzgador para que el señor Barrera de León proponga, haga saber en ese plazo quién desea que lo represente y se pueda programar y llevar a cabo para solventar su situación jurídica. El Ministerio Público considera que podría ser una estrategia utilizada por el acusado. Pese a ello, cuentan con pruebas suficientes contra Roberto Barreda por ser el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina. Entre ellos, la declaración de 2 de los implicados en el caso, quienes testificaron sobre el recorrido que realizó el procesado hacia el departamento de El Progreso, presuntamente para desaparecer evidencias. Los que se les otorgó criterio de oportunidad, que son Humberto Rodas y Mauricio Castillo. Ellos nos arrojan información en cuanto al desplazamiento de Roberto Barreda en el área del Progreso. Exactamente esa es la información que ellos tendrán que venir a declarar cuando sea el debate oral y público. 3 días hábiles tiene Barreda para nombrar a un nuevo defensor y así programar una nueva fecha de audiencia. De lo contrario, un abogado de la Defensa Pública Penal tendrá que asumir el caso. Y la llegada de Roberto Barreda a Torre de Tribunales acaparó la atención del país esta mañana. Pese al despliegue policial y los protocolos de seguridad para el traslado, los agentes lanzaron gas pimienta contra periodistas que cubrían la noticia. Tal y como se había anunciado, el traslado de Roberto Barreda desde el preventivo para varones de la zona 18 se realizó bajo extremas medidas de seguridad. En una camioneta blindada, el reo fue trasladado hasta Torre de Tribunales, fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil, guardias del sistema penitenciario, y al llegar a su destino, se agregaron elementos de la seguridad del organismo judicial. Los periodistas que cubrían la noticia intentaron obtener declaraciones de Roberto Barreda, pero el cerco policial lo impidió entre insultos y empujones. Finalizada la audiencia, la expectativa era aún más grande y la historia se repitió. Los uniformados custodiaron a Roberto Barreda para intentar llevarlo al elevador, sótano de Torre de Tribunales y sacarlo una vez más en el mismo vehículo. Sin embargo, los comunicadores de nuevo mostraron su insistencia para adueñarse de la mejor imagen en video, la mejor fotografía o conseguir una declaración del reo. Ante la insistencia de los periodistas que únicamente cumplían con su trabajo y vocación, oficiales de la Policía Nacional Civil, encargados de los protocolos de seguridad, ordenaron a los agentes la utilización de gas pimienta en contra de los reporteros. La situación pasó de tensa a violenta, porque los uniformados utilizaron el gas en un lugar con poca ventilación, en algunos casos de manera directa en el rostro de los periodistas, e impidieron la labor comunicativa, que está garantizada en la Constitución de la República. Varios reporteros sufrieron los efectos del gas, que provoca irritación en los ojos, nariz, garganta y en algunos casos causa vómito. El actuar de la policía fue público de inmediato a través de las redes sociales y más tarde, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla se refirió al tema
ofreciendo disculpas a los medios de comunicación y asegurando que nunca se ha ordenado evitar el trabajo de la prensa. Y después de la suspensión de la audiencia de primera declaración de Roberto Barreda, Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes aseguró que aceptaron el plazo del juez para que Roberto Barreda se haga de los oficios de otro abogado y con ello evitar que sean violentados sus derechos como sindicado. Y como es de conocimiento de la ciudadanía, una persona que está siendo sindicada tiene que contar con su abogado defensor, es un derecho constitucional, por lo tanto las partes estuvimos de acuerdo con que se le diera un plazo oportuno, que son de 3 días, para que él nombre un nuevo abogado defensor, porque no queremos en ningún momento violentar sus derechos como sindicado, ¿verdad? Como ser humano, de contar con una defensa apropiada. Quien también se manifestó respecto al tema fue el padre de Cristina Sicavisa, quien asegura que esperaban algo como lo sucedido este día, pero continúan firmes en la búsqueda de la justicia. Después de notificarse la renuncia del abogado defensor de Roberto Barreda, el padre de Cristina Sicavisa, Juan Luis Sicavisa, calificó esta acción como una estrategia malintencionada. Están batallando como mejor saben. Y eso es, ya me vengo a dar cuenta en estos tiempos de andar en tribunales, que eso es algo que se usa y que lo van a usar y eventualmente lo van a abusar. El padre de Cristina Sicavisa afirmó que no busca sacar conclusiones tempranas sobre el proceso que apenas inicia. Para Juan Luis Sicavisa, lo más importante es que se haga justicia y se descubra la verdad sobre los hechos ocurridos la noche del pasado 6 de julio de 2011, así como dar con el paradero de su hija. Por su parte, el Ministerio Público asegura que existen fundamentos que demostrarán que Roberto Barreda incurrió en varios delitos y es el responsable de la supuesta muerte de Cristina, a pesar que no se ha localizado el cuerpo de la víctima. Como Fiscalía hemos tenido contacto con la escena del crimen, con cada uno de los medios de investigación, que ante todos los medios de comunicación van a ser expuestos al momento de la intimación. Y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente existe la participación directa de Roberto Barreda al momento de provocarle la muerte a su esposa. Tenemos el pleno convencimiento, tenemos los razonamientos necesarios, los medios de investigación que lo sustentan para que se dicte la prisión preventiva en contra de él. En el mismo tema, pero fuera de las fronteras guatemaltecas, la vivienda que albergó a Roberto Barreda y sus hijos en Mérida, Yucatán, fue allanada este día por el Ministerio Público guatemalteco y elementos de la Policía Ministerial Federal de México. El objetivo es recabar pruebas y evidencias sobre el supuesto asesinato de Cristina Sicavisa. Los agentes de ambos países arribaron al domicilio y preliminarmente se conoce que se encontraron documentos que supuestamente señalan que Barreda recibía dinero en cuentas bancarias de Belice, mismo país donde se presume obtuvo documentación falsa para él y sus 2 hijos y que cada 6 meses asistía al Instituto Nacional de Migración para firmar su permanencia legal en el estado de Yucatán, en México. Es momento de ir a una pausa comercial. Siga con nosotros, enseguida volvemos.